Hola con todos. Bueno, nosotros les vamos a explicar acerca de la sexología. Los integrantes del grupo son Santiago, Ivonne, Vanessa, Andrea, Viviana, Karen, Henry y finalmente Camila. Ahora empecemos. Nuestro objetivo general se centra en identificar y analizar las estructuras cerebrales que están involucradas en la respuesta sexual y la configuración de la satisfacción sexual. Y nuestros objetivos específicos son 3. El primero es analizar las estructuras cerebrales que están inmersas en la respuesta sexual. El segundo es determinar las posibles patologías que existen dentro de la sexología. Y finalmente el tercero es analizar cómo se configura la satisfacción sexual desde una perspectiva neuroanatómica. Ahora sí, empecemos. Y ahora sí, vamos a empezar con la introducción a la problemática investigada. Primero, es importante saber qué es la sexología. Yo les voy a contar. La sexología es una área de la psicología encargada de estudiar desde diversos enfoques el comportamiento y la anatomía sexual de los seres humanos. Es una disciplina científica y humanista que estudia los problemas relativos al sexo y a la sexualidad en varias dimensiones. Lamentablemente, es importante saber que no existe gran cantidad de artículos ni de estudios realizados debido a los diferentes tabúes que existen en la sociedad y especialmente en nuestro país. Sin embargo, todos los artículos tratan sobre la importancia de la sexología en la sociedad y cómo se da su funcionamiento a nivel biológico en todo el cerebro. Pero ahora, ¿hay algún experimento que indica lo que pasa en nuestro cerebro? Pues sí hay uno. Fue un experimento realizado en Países Bajos años atrás, en el cual se trató de investigar qué pasa en el cerebro tanto de hombres como de mujeres al momento del acto sexual, especialmente en un orgasmo. Esto se realizó a través de una máquina llamada PET, que es la que están viendo ahorita, que es la que se encarga de medir el flujo. Los resultados fueron sumamente interesantes. Primero, la mujer se descubrió que durante el acto sexual puede llegar a quedar inconsciente incluso. Sin embargo, el hombre no, porque él focaliza toda su atención y debe estar muy alerta. Esto se lo atribuye desde tiempos pasados, ya que cuando ellos vivían en la selva tenían que estar atentos por si acaso vendría algún animal. Ahora vamos a ver lo que pasó en el estudio. A pesar de que el cerebro ha desarrollado una respuesta de miedo para mantenernos alejados del peligro, está dotado de un fuerte impulso básico sexual para preservar la supervivencia de la especie. Tener un orgasmo es una de las experiencias humanas más impactantes. Es emocionante poder comenzar a entrar sigilosamente en la mente y descubrir exactamente cómo el cerebro produce ese éxtasis incontenible. En los Países Bajos, el Dr. Gerd Holstech está siendo pionero en la investigación sobre el sexo. Por primera vez se conoce qué sucede en el cerebro del hombre y la mujer durante el orgasmo. Hace 15 años era imposible, pero en la actualidad, con las nuevas técnicas de imágenes cerebrales, es muy probable ver lo que está pasando. Para averiguarlo, necesita parejas voluntarias. El hombre o la mujer accede a ser inyectado con un oxígeno radioactivo y luego a ser estimulado por su pareja hasta llegar al orgasmo. Mientras esto sucede, el voluntario está acostado manteniendo su cabeza dentro de una máquina de imágenes en 3 dimensiones denominada Scanner PET. El escáner PET mide solo el flujo sanguíneo, se mide la cantidad de sangre que fluye hacia diferentes partes del cerebro. El cerebro está compuesto por muchos kilómetros de vasos sanguíneos. Cuando las células del cerebro están trabajando, necesitan recibir mucha sangre cargada de energía y rica en oxígeno. Cuando están en reposo, sus requerimientos disminuyen. Podemos ver qué partes del cerebro intervienen en el proceso de eyaculación u orgasmo. Aparte del desafío que enfrentan los voluntarios para tener un orgasmo en las instalaciones de un laboratorio, también hay restricción de tiempo. El contraste de oxígeno tiene una duración de solo 2 minutos. Es complicado tener un orgasmo en estas circunstancias. En cualquiera de estas circunstancias, la gran mayoría de los seres humanos tienen relaciones sexuales en privado, diferente a lo que ocurre con casi todos los animales. Afortunadamente, 11 hombres y 13 mujeres lograron el objetivo en el momento oportuno. Lo que este experimento novedoso reveló fue la increíble diferencia entre la actividad cerebral del hombre y la mujer durante el acto sexual. El resultado fue verdaderamente sorprendente. Cuando se observa el cerebro masculino durante la eyaculación o el orgasmo, pueden verse diversas partes activadas. Durante el orgasmo masculino, la sangre fluye a borbotones hasta la parte superior del tallo cerebral. Además de ser una de las partes más antiguas del cerebro humano, es el área que controla la liberación de dopamina en el cerebro.
La dopamina es un tipo de hormona catalogada como neurotransmisor. Los científicos saben que la dopamina produce sensaciones muy fuertes asociadas con el placer. Lo que parece estar claro es que la dopamina se libera en momentos antes de comer, tener relaciones sexuales y consumir drogas. No se limita a ser un químico del placer, es también un químico de la anticipación. Estás teniendo una inundación de dopamina. La dopamina es el mismo químico que se activa cuando se siente la euforia que origina la cocaína y otras drogas estimulantes. Por eso es una experiencia irresistible de éxtasis y energía. El experimento evidenció que en los hombres la sangre fluía lejos de las áreas cerebrales relacionadas con la ansiedad, pero en otras áreas permanecieron alertas. En los hombres se encontró que se desactivó la amígdala y aquellas regiones que tienen que ver con la ansiedad y el miedo. No sorprende que se desactive en otras partes del cerebro. Eso explica que no se sienta preocupación ni miedo, que no se piense en otra cosa que no sea en un orgasmo. El Dr. Holstech comprobó que las mujeres advierten una experiencia similar a los hombres con la dopamina, pero lo que más lo sorprendió es cuánto se desconecta el cerebro femenino durante el orgasmo. La desactivación fue el hallazgo más importante. En las mujeres se produce una desactivación considerable de todos los centros del cerebro que están relacionados con la ansiedad, el miedo, el estado de alerta. Aparentemente la mujer se desconecta. Incluso, la mujer puede quedar inconsciente durante el orgasmo, mientras que el hombre no. Los expertos creen que la diferencia entre los hombres y las mujeres se remonta a la época prehistórica cuando éramos cazadores y recolectores. Esto puede tener un propósito evolutivo. Durante millones de años tuvimos sexo en las praderas africanas rodeados de peligrosos animales que merodeaban. Alguien tenía que estar completamente alerta para saltar, correr o defender al grupo. Es lógico que hayan sido los hombres. Por eso el cerebro de las mujeres tendía a desconectarse más que el de los hombres. El Dr. Holstech espera que para futuras series de pruebas pueda incrementarse el tiempo en el que se monitorea lo que sucede en nuestros cerebros durante el acto sexual. Reconoce que está intrigado al ver cuán rápido disminuye la sensación de euforia provocada por la dopamina luego del orgasmo. Sigo convencido de que existen grandes diferencias entre hombres y mujeres en los momentos previos, durante y después del orgasmo. ¿En qué consiste exactamente esta diferencia? Eso es exactamente lo que quisiera conocer. ¿Por qué es importante la sexología? En la actualidad es que recientemente se ha dado un fuerte foco a lo que se refiere al género, sexualidad y el sexo. Ya que, aunque ha existido un gran cambio y la gente ha sido más abierta sobre este tema, todavía hay varios lugares que no se han adaptado a estos cambios, sea por rechazo, enojo o ignorancia. La mujer se reconoce como un ser que es capaz de disfrutar de su sexualidad y que ésta a su vez no es exclusiva de los hombres. En este contexto hay que comprender las diferencias entre hombres y mujeres en el contexto histórico-social y llevarlo a una construcción neuroanatómica para dar como resultado un análisis integral de la sexualidad. Bueno, en la actualidad se sabe que el ciclo sexual masculino refleja que el sistema nervioso autónomo, cuyo componente es el simpático, es inhibitorio, y el parasimpático es una de las múltiples vías excitatorias, y el deseo sexual se produce como un resultado de impulsos excitatorios, físicos o psicológicos, cuyo control no se centra en un área central específica, sino que se encuentra distribuido por múltiples áreas cerebrales y medulares, como por ejemplo, dos áreas del hipotálamo que despiertan el mayor interés, que son el área preóptica media, cuyo neurotransmisor es la dopamina, y el núcleo paraventricular, cuyo neurotransmisor son la dopamina y la oxitocina. Sin embargo, hay evidencias que manifiestan que hay una diferencia excitatoria entre sexos y que radica en la región límbica, concretamente dicho en la amígdala izquierda.
La respuesta sexual humana, tanto para hombres como para mujeres, se da en 4 fases según el modelo lineal de Masters y Johnson. La fase de excitación aumenta el nivel de tensión muscular, la frecuencia cardíaca y comienza la vasocongestión con aumento de los órganos genitales. En la fase de meseta, la respiración está entrecortada, el pulso cardíaco aumenta y todos los efectos de la excitación se desarrollan. Durante el orgasmo hay contracciones musculares involuntarias que aumentan la presión arterial y la frecuencia cardíaca y respiratoria y se produce una repentina liberación de la tensión nerviosa. Durante la resolución, el cuerpo vuelve a los niveles normales de frecuencia cardíaca, presión arterial y respiración, y contracción muscular y se experimenta una sensación general de bienestar. El mecanismo fisiológico de la respuesta sexual empieza cuando un estímulo erótico condiciona una descarga nerviosa en el cerebro que se libera de los circuitos inhibidores a los centros medulares responsables de la intumescencia genital. El dorso lumbar, que interviene por fibras simpáticas cuando hay un estímulo psíquico activando el plexo hipogástrico, los nervios cavernosos y el tejido peneano. El sacro responde a una estimulación genital directa. Ambos estímulos evolucionan sinérgicamente para producir la intumescencia genital. Se consigue por inducción cerebral y se mantiene durante el acto sexual. Se dan a conocer sus patologías, que son las parafilias. Estas parafilias pueden estar presentes en la historia de la familia del paciente, sea por drogas o por conductas y eventos impulsivos de familiares en el pasado. Por estas razones, separar las parafilias y pensar que son solo de origen biológico es un error. Las parafilias son deseos que varias personas tienen y que no son consideradas patologías, ya que deben cumplir ciertos parámetros y condiciones. Las parafilias son definidas como cuando una persona es sustituida por una parte de ella, por un objeto sexual inadecuado o un niño, o cuando, por las condiciones en que se realiza el acto sexual, la excitación está dada por prácticas que la gran mayoría de las personas en su entorno cultural encontrarían anormales, repugnantes o al menos censurables. Esto explica que una parafilia solo es considerada una patología cuando se da un reemplazo de la pareja por un objeto y que debe ser considerado algo fuera de lo normal en la sociedad. A diferencia del trastorno parafílico, que se lo entiende como sentimientos personales de distrés por sus intereses, no meramente un distrés resultante de la desaprobación social, o conducta que cause a otras personas distrés emocional, o un deseo sexual o conductas que involucren incapaces de tener consentimiento legal. Es importante saber qué tipos hay y cuáles son las más abundantes. Los casos más comunes de parafilia son el frotteurismo, el exhibicionismo y el voyeurismo. Otro trastorno parafílico es el frotteurismo, en donde consiste la excitación erótica mediante rozamiento del órgano genital con el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. También hay el exhibicionismo, en donde el hombre muestra sus genitales a una mujer en lugar o situación absolutamente inapropiada, hecho que vive con excitación. Uno de los más frecuentes es el voyeurismo, que se caracteriza por lograr que el individuo se excite mirando a otros en el ejercicio sexual sin que él o ella sea visto. El más recurrente es la pedofilia, en donde la excitación sexual se logra a través de las fantasías o contactos sexuales con niños. También hay el masoquismo, en donde el individuo logra excitarse cuando es psicológicamente o físicamente maltratada por su pareja o por sí mismo. También lo contrario sería el sadismo, en donde cual la gratificación de la excitación sexual se logra al infligir dolor o humillación a su pareja. Una de las parafilias más frecuentes son la satiriasis, que es el excesivo deseo y necesidad de realizar el coito en los hombres. Lo contrario es la ninfomanía, cual es el excesivo deseo y necesidad de realizar el coito en las mujeres. También hay el fetichismo, que es la desviación sexual en la que el sujeto logra la excitación y el placer sexual sustituyendo a la pareja con un objeto inanimado. Puede ser un zapato o generalmente es alguna prenda de vestir. Hay otro que es el transvestismo, en donde se caracteriza por la necesidad del sujeto de vestirse con la ropa propia de las personas del sexo opuesto, para así lograr una excitación sexual. También hay la zoofilia, que es una desviación sexual en la cual, ya sea en la fantasía o en la realidad, los animales son usados para lograr que se excite la persona.
También podemos ver algunas patologías con referencia a la sexología, que es el trastorno del deseo sexual, que es la persistente división del deseo sexual relacionada con su hábito previo, edad, sexo, salud, interacción afectiva con la pareja. Entre los trastornos del deseo sexual está la impotencia, en donde el sujeto siente deseo y excitación sexual. Sin embargo, no hay una capacidad para alcanzar la erección y para mantenerla, lo que les impide realizar una relación sexual satisfactoria. Otra también es la frigidez, que es equivalente a la disfunción electiva del hombre. La mujer es incapaz de excitarse, lubricarse y congestionarse con la estimulación sexual. Y por último hay la disfunción orgásmica, en donde la persona siente excitación, sin embargo no logra llegar al orgasmo, o lo que hace con mucha dificultad y ocasionalmente. El deterioro de las funciones corticales superiores pueden alterar el juicio social y las conductas sexuales, y se manifiesta de distintas maneras. Existen alteraciones que evidencian que existe un daño cerebral orgánico en algún área del cerebro relacionada con el comportamiento sexual. Existen síndromes cerebrales orgánicos que corresponden a lesiones bilaterales de los lóbulos temporales y afecta directamente la conducta sexual. Tiene como una característica muy importante la hipersexualidad. En el caso de los trastornos psicóticos, existe el episodio delirante agudo. Para el paroxismo epiléptico y estados psicóticos agudos epilépticos, puede ocurrir que los actos forzados adquieran un carácter obsesivo-compulsivo. Entre los delirantes crónicos se encuentran las formas paranoicas. En cuadros psicóticos crónicos como la paranoia, la organización del delirio es muy fuerte. En la psicosis crónica de características parafrénicas predominan los mecanismos alucinatorios e imaginativos. Cuando hablamos de una respuesta sexual en los seres humanos, se entiende como un proceso en donde se involucran varias áreas del cerebro, como por ejemplo los cuerpos estriados, la amígdala, el hipocampo, los cuales están relacionados con las emociones. A su vez, se involucra el diencéfalo con el hipotálamo y el tálamo, los mismos que trabajan conjuntamente con todo lo que es el sistema límbico. La neuroendocrinología habla sus teorías en las relaciones hipotálamo-hipofisiarias, entendidos como los cerebros vegetativos y hormonales. Dentro de esta relación, la glándula pineal cumple un rol muy importante al ser la que controla los niveles hormonales y los ritmos biológicos como es el cardíaco, el sueño, la menstruación, la menopausia, etc. La sexualidad del cerebro se plantea en dos criterios. Por un lado, se dice que el cerebro femenino segrega gonadotropina de forma cíclica mediante la ovulación, mientras que el cerebro masculino segrega de forma no cíclica o no continua mediante la espermatogénesis. Este es un factor que influye y determina la diferencia a la hora de una conducta sexual. Chicos, para concluir, la sexualidad constituye una función básica del ser humano que implica factores fisiológicos, emocionales y cognitivos y que guarda una estrecha relación con el estado de salud y con la calidad de vida del individuo. Vane, también es importante saber que la sexología es una área de la psicología encargada de estudiar desde diversos enfoques el comportamiento y la anatomía sexual de los seres humanos. Es importante también ver que existe un tabú entre la gente que le da miedo o no quiere hablar acerca de esta problemática. Sin embargo, hay un artículo y varias investigaciones súper importantes, en especial una que se realizó en Países Bajos, acerca de qué pasaba en el cerebro tanto de hombres y mujeres al momento de un orgasmo. Y esto se descubrió cosas muy interesantes que Cami nos va a contar. Es verdad, Ivo, la sexualidad del cerebro se plantea en dos criterios. Por un lado, el cerebro femenino segrega gonadotropina de forma cíclica mediante la ovulación, mientras que el cerebro masculino segrega de forma no cíclica o no continua mediante la espermatogénesis. Este es un factor que influye y determina la diferencia entre una conducta sexual de un cerebro femenino y uno masculino. Por otro lado, la respuesta sexual humana se da en 4 fases según el modelo lineal de Masters y Johnson, tanto para hombres como para mujeres, con estadios secuenciales de excitación, meseta, orgasmo y resolución. El mecanismo fisiológico de la respuesta sexual empieza cuando un estímulo erótico condiciona una descarga nerviosa en el cerebro que se libera de los circuitos inhibidores a los centros medulares responsables de la intumescencia genital. Las órdenes nerviosas producen una vasodilatación cuya consecuencia es la erección del pene y la lubricación de la vagina. Claro, es verdad, pero también por otro lado el deseo sexual se produce como un resultado de impulsos excitatorios, tanto como físicos o psicológicos.
cuyo control no solo se centra en una sola parte del cerebro, sino en otra, como por ejemplo el hipotálamo. Es verdad, Henry, las relaciones de hipotálamo hipofisiarias, entendidas como cerebros vegetativos y hormonales. Dentro de esta relación, la glándula pineal cumple un rol muy importante, al ser la que controla los niveles hormonales y los ritmos biológicos cardíacos, sueño, la menstruación y la menopausia. Sí, chicos, pero también hay que tomar en cuenta la parte psicológica. En la sexología hay patologías que son llamadas parafilias y son incluidas tanto en el ámbito biológico como en el social. Estas parafilias son difíciles de estudiar porque los pacientes que las sufren buscan ayuda solo cuando tienen una seria disconformidad en su vida. Una parafilia es entendida como cuando una persona es sustituida por una parte de ella por un objeto sexual inadecuado o un niño, y esta excitación está dada por prácticas que muchas personas consideran anormales. La diferencia con el trastorno parafílico es que el trastorno parafílico son los sentimientos personales de molestia por sus intereses o su conducta que causa a otras personas, o también un deseo sexual o conducta que involucre personas que no den su consentimiento. Los casos más comunes de estas parafilias son el froturismo, el exhibicionismo y el voyeurismo. Exactamente, Santi. Hay otras parafilias más frecuentes que son satiriasis, ninfomanía, fetichismo, transvestismo, zoofilia, exhibicionismo, voyerismo, masoquismo y la más común de todas, que es la pedofilia. Exactamente, Vane, y cuando existen daños cerebrales orgánicos se pueden desencadenar ciertos trastornos, como los trastornos psicóticos, el paroxismo epiléptico y estados psicóticos agudos epilépticos, además de los trastornos delirantes crónicos como las formas paranoicas, las psicosis crónicas de características parafrénicas o las psicosis esquizofrénicas. También se puede concluir que la satisfacción sexual se configura de manera diferente en hombres y mujeres, gracias al proceso sociocultural de aprendizaje. Es decir que, mientras hombres y mujeres van articulando sus redes de recompensas de lo aversivo y positivo, esto se va determinando en torno a las enseñanzas sociales. Es decir, hombres, al tener una formación diferente, se configura su umbral de satisfacción o su concepto de satisfacción sexual plena en el ámbito genital, y las mujeres, por otro lado, culturalmente se enfocan en la afectividad y los constructos emocionales que giran en torno a estos factores.